y vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabar tu nombre, para bendecirte, para estudiar tu palabra. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y sea el que nos ayude a entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vimos la semana pasada que empezamos a ver lo de la ley de los milagros. Adelante. Que era una ley. Vimos de las leyes del reino, que es la constitución del reino, Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, y que las leyes operan bajo la constitución, y ahí vemos bastante material acerca de cómo opera el reino de Dios, sobre todo en Mateo 5, 6 y 7. Entonces empezamos viendo que la ley de los milagros vimos en Juan 14, del 12 al 14, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces el Señor Jesús dice: ustedes van a hacer lo que yo hago y aún mayores. Y bueno, ahí tenemos el testimonio de las Escrituras de lo que Él hizo, ¿verdad? De todo lo que Él hizo, y todo nos dice: tú vas a hacer eso y aún más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Porque Dios no cambia. La palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, de parte de Él no ha cambiado su intención de hacer milagros, no ha cambiado su poder, no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? También vimos la definición del milagro, que era la disposición de Dios a cambiar el orden natural. El orden natural de las cosas lleva un orden que el Dios mismo lo puso en la naturaleza, y Dios, para su gloria y para su propósito, lo altera cuando Él quiere, y para su gloria y su propósito. Entonces hablamos de que para poder entrar y ver el reino de Dios, hablaban a Nicodemo, le decía: tienes que nacer de nuevo. Entonces hay mucha gente, y así éramos nosotros, que no lo veíamos. Nos hablaban de estas cosas y decíamos: estás loco, o sea, no es cierto, algo está pasando, son cosas mentales. Platicábamos de casos que uno va y comparte a veces a familiares enfermos, y le dices: no, hombre, manito, échale ganas, ten fe, y que el Señor te puede levantar, y Cristo es poderoso. Y les empezamos a decir, y luego resulta que otros familiares se acercan y dicen: ¿para qué le das falsas esperanzas? ¿Qué estás haciendo? El pobre hombre ahí está tirado y tú todavía le dices. Y ese tipo de conflictos, dice, no lo puedes ver. El que no ha nacido de nuevo no lo puede ver, y lo dice, no puede entrar tampoco. Entonces ya nacimos de nuevo, entonces ya puedes entrar, pero hay que entrar. O sea, el reino de los cielos no te va a morder. Tú tienes que entrar. Tienes que entrar al reino de los cielos. Entonces ya hemos nacido de nuevo, el Señor en su gracia ya nos tocó, pero no entramos. Ya lo vemos, pero no entramos. No entramos a ese reino de Dios, que, como se vieron en clases anteriores, es un reino que, al menos como lo describe la Biblia, es un reino donde no hay escasez, donde no hay odio, rencor, donde hay amor. Muchas cosas que nos define cómo es el reino de Dios. Y dice: aquí está entre ustedes, no está allá en el cielo, aquí está entre ustedes, puedes entrar desde ahorita. Entonces con el nuevo nacimiento ya podemos entrar. Y empezamos a ver la primera regla, por llamarle de alguna manera, de esta ley, que es: tenemos que quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en Cristo y en las posibilidades. Vimos Hebreos, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él empieza la fe y en Él termina la fe. No hay cosa de fe, no hay ni antes ni después de Jesús. Si estamos fuera de Jesús, no es la fe que habla la palabra, es otro tipo de fe. Es una fe humanista, es una fe. Nos pusieron, Ramón Hernández, el pastor, ve los videos ahí en el Facebook,
y nos puso un mensaje ahí, dice, estoy muy decepcionado, muy desilusionado de que mi fe y mi espiritualidad no sirven para los milagros. Y fue una pregunta, ¿entonces qué? Bueno, de hecho puso así rancherón, me puso, ¿tons qué? Y ya le escribo ahí para contestar, porque lo dejó público ahí el mensaje, ¿verdad? Entonces ya le contesto y le digo, lo que pasa, estamos hablando de la fe humanista. La fe humanista que uno dice, es que yo tengo fe, y fe es una fe en la fe. Fe humanista, una fe que no es en Cristo, no es de lo que estamos hablando, es estrictamente encerrado, encajonado en Cristo. Son las leyes de su reino. Pero sí, tengo fe en que todo va a cambiar, las cosas van a arreglar. Es una fe en el aire, es una fe en la fe, le digo yo. Tienes fe en la fe, o sea, aire sobre aire sobre aire, ¿verdad? Y porque tengas más cosas sobre aire, te imaginas que sí se va a sostener, ¿verdad? Siendo que es puro aire desde abajo, capas y capas de aire, una capa de aire sobre otra capa de aire, y aire y aire y aire, y dice, sí lo va a aguantar, porque es mucha fe, fe sobre fe sobre fe sobre fe, pero fe en el aire, ¿verdad? No en Jesús. Y vamos a ver la segunda regla, que lo vimos también en el pasaje ahí, lo vamos a leer otra vez, que dice, no debemos de dudar en nuestro corazón. Entonces el primer punto es quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en Jesús y en su poder y en lo que Él puede hacer. Es el primero. Y segundo es no dudar. Y habla de dudar en el corazón. La Biblia indistintamente usa en muchas ocasiones, lo usa como sinónimo el corazón o el espíritu. O sea, el espíritu del hombre, o sea, lo más interno del hombre, ¿eh? No el espíritu de Dios. No dudar en nuestro espíritu, no dudar en nuestro corazón. Y vamos a ver ese pasaje, es Marcos 11, 22 y 23. Entonces el primero es quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en Jesús. Entonces, ¿cómo opera verdaderamente esto de la ley de los milagros? La ley de los milagros opera en iniciativa de Dios. O sea, yo no voy a dar a decir, es que yo tengo el poder de hacer milagros y yo voy a hacer un milagro lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a comprar un boleto de lotería, voy a poner la mano sobre eso, lo voy a ungir con aceite y voy a decir, en el nombre de Jesús, sácate la lotería. Este es el boleto premiado. Pues eso así no opera, ¿verdad? No es una regla de cocina, como una receta de cocina. Síguela y aunque no traigas el corazón ahí metido, ¿verdad? Entonces inicia en Dios. ¿En qué sentido? Que tiene que venir primero una revelación de Dios. A muchos nos ha pasado que estamos con algún conflicto de lo que sea, y leyendo su palabra, de repente un versículo se hace vivo y sientes que te está hablando la palabra, que Dios te está hablando a través de su palabra. Dale con confianza, dale para acá, etcétera, y sientes, y ahí ese es el primer paso. Dios toma la iniciativa y nos habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, dice, haz esto. Así les puesto, por ejemplo, cuando Jesús le habla a los leprosos y les dice, vayan al sacerdote. No fueron sanados ahí en ese instante. Dios les reveló una instrucción, y ahí es donde tú decides creer o no creer. Ahí es donde tú decides quitar los ojos de las circunstancias y ponerlos en lo que Dios te acaba de decir, en Cristo, lo que te acaba de decir, en Él, o dudar. Hemos explicado mucho en ese pasaje los leprosos, que ellos pudieron haber dicho, ¿qué pasó? Pues yo he oído que otros le ponen la mano y se paran de paralíticos, y yo estoy igual. ¿Para qué voy con el sacerdote si estoy igual? No pasó nada. Entonces puede venir esa incredulidad. Dice, no dudéis por incredulidad, no dudéis en vuestro corazón. Entonces dice ahí en Mateo 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces ahí está diciendo, tened fe en Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Y lo dice, y no dudare en su corazón. O sea, Dios ya te dio la revelación, Dios ya te dio la palabra, Dios ya te dio la instrucción, ya te habló a través de su palabra, ya te habló a través de su espíritu, y dice, no dudes en tu corazón. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Porque nuestra cultura, nuestra mente, nuestra lógica, las estructuras de pensamiento, como ha sido estructurada nuestra manera de pensar, es ver para creer. Necesitamos ver para creer. Si yo no veo, no creo. Y en las cosas de Dios es creer para ver. Es al revés. Tenemos que creer para poder ver. Entonces aquí está diciendo, dice, ten fe en Dios. Dice, si de cierto te digo que si tú haces eso, dice, y no dudares en tu corazón, será hecho. Entonces el primer, dentro de un ordenamiento o reglas, por llamarle así, es no poner los ojos en las circunstancias, sino en Cristo, su poder, su palabra, la instrucción que nos dio. Segundo, es no dudar en el corazón, no tener esa duda, que nuestro espíritu, nuestro corazón diga, es que no es posible, es que no puede ser, no va a suceder, no esto. Entonces dice, es parte de ver el milagro. O sea, Dios nos da la revelación, esto es así. Por ejemplo, a algunos nos ha sucedido alguna ocasión, es ve y ora por alguien, ve y ora por alguien, y decimos, no, es que para qué, o sea, ve por un pariente tuyo que está enfermo, ve a orar por él. Y entonces vamos a orar por él, y la instrucción que sentimos bien clara del Señor es, ve y ora por sanidad. Y llegamos, oye, manito, ¿me permites orar por él? Y no creemos, y empezamos a orar, pues Señor, bendícelo, y casi empezamos a orar, Señor, que no se muera tan rápido, y oración así, sí, que no le duela mucho para morirse ya. Entonces, pues ¿qué oración es esa? No es la instrucción que Dios nos dio. Entonces así inicia, dice, no dudes en tu corazón. Y aquí pues habría mucho material de donde ver en la palabra. Hay una ocasión donde el profeta tienen sitiada la ciudad, y el profeta va con el rey y le dice, de cierto te digo que Dios te va a liberar. Y para en la tarde ya estaban en hambrunas, estaban comiendo, matando a sus hijos para comerse. Dice que la cabeza de un burro valía 40 piezas de plata porque no había que comer. Y entonces llega el profeta y les dice, de cierto te digo que para la noche o para mañana, aún la cebada se va a estar tirada en la calle, el precio van a bajar los precios de la abundancia que va a haber. O sea, ahí también nos revela el mercado de la oferta y la demanda. Dice, no hay los precios para arriba, y dice, mañana los precios van a ir para abajo porque va a haber en abundancia, va a haber oferta, muchas cosas, y los precios para abajo. Para mañana va a estar casi regalado el precio del trigo y no sé qué le dice ahí el profeta. Y el encargado del Ministerio de Finanzas de la nación le dice, ¿qué te pasa? Si estas son variables macroeconómicas, esas no se mueven de un día para otro, ¿qué tienes? Le dije, eso no va a suceder. Y le dice el profeta, lo vas a ver porque no creíste, lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. Y dice que cuando lo ve así, sale desbocada toda la gente fuera de las murallas, y lo atropellan y lo matan de atropellado entre la gente. Lo vio pero no lo disfrutó, pero no creyó, ¿verdad? Tenemos otro hombre de Dios, profeta de Dios, dedicado a las cosas del Señor, para que veamos que a todos nos afecta esto. Enteramente dedicado a las cosas del Señor, su vida agradable delante del Señor. El papá de Juan el Bautista, cuando se le aparece el ángel y le dice, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo, ¿se acuerdan? Dice, no creyó. Y dice, por cuanto no creíste, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca.
Entonces sucede en todos, ¿va? Dice, no dudes en tu corazón, Dios te está dando la instrucción, Dios te está dando todo, te está dando la revelación, no dudes en tu corazón. Y el tercer punto es que viene uno ahí que es el más difícil, es donde ella entra. Ya pasamos el primero, quitamos los ojos de las circunstancias y los ponemos en Cristo y en su poder, en sus posibilidades. No dudamos en nuestro corazón. Y el tercero es, di la palabra, suelta la palabra. Tenemos que decir la palabra, no es nada más, no sé en qué consiste, no tengo una explicación lógica, o al menos yo no la he entendido todavía, nomás así sé que es la instrucción bíblica, no he llegado a decir es que es por estas razones, no he tenido yo ese entendimiento todavía, pero sí está muy claro que así lo dice, que es la lengua, que es la palabra, no puede quedar solamente en cuestiones mentales, ¿verdad? Habla bastante hasta el cansancio de la palabra que dice desde la creación, dice, y estaba Dios y dice, hagamos la tierra y todo eso, y dice, y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho. Leímos el pasaje del centurión la semana pasada que dice, no tienes que ir, solamente di la palabra. Decir, di la palabra. Entonces está diciendo aquí, lo leímos ahí en Marcos 11, dice que cualquiera que dijere a este monte. Entonces es una, ¿cómo lo podríamos llamar? Trasciende las palabras, el mundo natural con el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual nace la instrucción. Dios te pone en el corazón y te manda la instrucción, te da una revelación a través de su palabra. Ve y ora por ese enfermo. Trasciende, pasa la frontera del mundo espiritual al mundo natural y Dios nos revela eso. Y luego nosotros no ponemos los ojos en las circunstancias, ponemos los ojos en Jesús, lo que nos acaba de revelar su palabra. No dudamos en nuestro corazón y ahora es, suelta la palabra. Dile, sé sano en el nombre de Jesús. Jesús les decía, cuando le dijo el leproso también, le dijo, yo sé que puedes limpiarme. Y entonces dice, quiero, sé limpio, le dijo la palabra y en el instante, vámonos, fue sano. Entonces la palabra es muy importante y la Biblia nos habla de otra ley fuera de esto que estamos hablando, que es universal, que nos habla de las palabras. Dice la lengua, dice el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y luego ahí pueden leer en Proverbios y le ponen en su concordancia lengua y se van a Proverbios. Nos asustamos de todo lo que dice y habla de la lengua mentirosa, de la lengua de la lengua del otro, de la lengua soberbia, de la lengua, un chorro de cosas. Y lo resume y dice, y el poder de la vida y la lengua, el poder de la vida y la muerte, está en la lengua. Y lo dice, hay palabras de hombres que son más duras y hacen más daño que un golpe de espada. Se nos habla de que con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte, podemos edificar o podemos derrumbar. A una persona con nuestras palabras le podemos matar sus intenciones. Quiere estudiar cierta carrera, quiere salir adelante, le dice, no hombre, tú nunca vas a salir, tú nunca vas a poder, no sirves para nada. Y no lo golpeamos, no lo amarramos de una pata para que no fuera a la escuela, no nada, pero las palabras mató algo en él. O nuestras palabras pueden dar vida en él. No hombre, échale ganas, si puedes, tú no te desanimes, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo estamos viendo como un paréntesis fuera de lo que estamos hablando, este punto, esta última parte de la ley de los milagros, que es, ya Dios te lo reveló, ya quitaste los ojos de las circunstancias, puestos en Jesús, no dudamos en el corazón y ahora es, di la palabra. Suelta todo eso que Dios ya sembró en ti, esa palabra, esa instrucción, todo, suéltalo con la boca, con la palabra. Es importante la palabra. Vamos a ver otro pasaje que está en Marcos capítulo 4, versículo 37.
A lo mejor muchos de nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra propia vida, o lo hemos visto en alguien que el Señor ha tocado y lo empiezas a ver, cómo su manera de hablar empieza a cambiar. No solamente en las cuestiones de mal hablados, sino en las cuestiones de fe. Empieza a cambiar. Y entonces cuando ves una situación difícil, le dices, no, pues ya valió, ya de esto, lo otro, ya es pura bronca, lo que sea. Es decir, bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Empieza a cambiar la manera de ver las cosas, la manera de pensar nos empieza a llevar. Entonces habla de las palabras, ¿verdad? Cómo empieza a cambiar las palabras y cómo las palabras tienen vida. Dice en Marcos 4:37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces lo despiertan a Jesús. Jesús se despierta, se pone ahí en el barco. ¿Y qué dice que hizo? Le habló, reprendió al viento y le dijo al mar. Imagínate qué locura, man. Están ahí los apóstoles, que la mayoría eran pescadores entrenados, y le dicen a él: ayúdanos porque nosotros ya no podemos, ni con nuestro entrenamiento de toda la vida no podemos sacar esto. Y yo no sé, yo voy a hablar por mí, vamos a hacer una especulación, vamos a hacer un cuadro especulativo aquí. A lo mejor estaban pensando que iba a levantar las manos, iba a sacar rayos de las manos y se iba así a hacer un torbellino que se llevara la tormenta o algo. Digo, como en las películas acá de los mutantes, ¿cómo se llaman? Los X-Men, de los X-Files y todo eso. Yo no sé qué estaban pensando, ¿eh? Pero resulta que se para ahí en la parte de la punta del barco y se pone a hablar con el aire y con el mar. Imagínate si tú estás viendo de fuera, imagínate que se fuera una película y está aquí la cámara y está tomando, y se para una persona y empieza al mar: ella, párale, cuña, párale. Y al viento: apacíguate, aquí estos tienen miedo, ya bájale. ¿Qué pensaría cualquiera? Bueno, una de las cosas que estamos viendo de la ley de los milagros y de las leyes del reino es: no lo puedes ver y no puedes entrar. O sea, está el Señor haciendo eso, y todavía ellos decían: es que ¿quién es este que aún el mar le obedece lo que le dijo? Entonces leemos estas cosas y no las vemos. Y en otro de los casos, como decíamos ahorita, ya nacimos de nuevo, ya las vemos, pero no entramos, porque dice: el que no naciera de nuevo no puede ver y no puede entrar. Decíamos, el reino de los cielos no va a venir y te va a morder. Naces de nuevo y hay que entrar. Ya lo vemos, antes no lo veíamos y ahora ya lo vemos, pero hay que entrar. O sea, estas leyes del reino hay que entrar. Entonces, lo voy a decir de esta manera: ¿cuándo vas a ver un milagro de sanidad si no vas y no le hablas a la enfermedad y le dices: sécate o salte de ahí, si no la reprendes? Entonces ese es el tercer punto muy importante que la Biblia nos habla. Está lleno de situaciones en las que Jesús habló, los apóstoles hablaron. Cuando llega el paralítico, el primer milagro después de que recibieron el Espíritu Santo del Pentecostés, le dice: dame de dinero. Y le dice: pues no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús. No le dijo: espérame tantito, déjame pensar. Ya oré por ti. Entonces todas las que vemos aquí habla de que dijeron la palabra. Dijeron la palabra. Entonces es muy importante la cuestión de la palabra, ¿verdad? Entonces
La oración, cuando estamos orando con Dios, es una cosa. Estamos dirigiéndonos a Dios, ¿verdad? Señor, te bendigo, te exalto. Y en oración tenemos peticiones, dice, lo que pidieres orando, ¿verdad? Leímos también. Entonces le estás pidiendo a Dios: Señor, te pido por mi mamá, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo. Habla de que podemos pedir, pero cuando estamos orando es una conversación tú y Él, nosotros con Dios. Pero aquí nos está diciendo, ahora que Dios ya te dio la instrucción, que tu espíritu, su Espíritu Santo, decimos, la iniciativa nace de Él. Él nos dice: ve y ora por ese enfermo. Él ya nos dio la instrucción, ya todo. No pongas los ojos en las circunstancias, pon los ojos en Jesús, no dudes en tu corazón y ve y di la palabra. Ya no le dijo a Dios, dice: si tú le dices al monte. Cuando estaba con los leprosos, con todos los que estaba el Señor Jesús, en algunas ocasiones le dijo: Señor, te pido por ellos. Pero en otras ocasiones, que son la mayoría, les dijo: sé limpio, ve al sacerdote. O sea, ya no estás hablando con Dios. Estabas hablando con Dios, Dios te dio la instrucción, y ahora sí tú ve y dila a lo que Dios te dijo. Di la palabra. Es muy importante la palabra. Es tan importante la palabra que, por ejemplo, en uno de los mandamientos muy importantes que viene en Éxodo 20, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, cuando estés hablando, cuando tu palabra esté hablando de Dios, dice: no digas cosas vanas. ¿Qué pueden ser? Pues estupideces que decimos, chistes que decimos de las cosas de Dios. Yo era uno muy dado a eso, de que a la hora de que con la raza pues siempre éramos de pura vacilada y todo. Y los chistes que más causaban risa era cuando decían chistes de Jesús, ¿verdad? Y que estaba la monjita y que llegó Jesús, y chistes así de todos colores y sabores. Y eran los de más risa. Viene el Señor, te toca y empiezas a cambiar esas cosas, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, no, hay que un chiste que empieza a la misma raza con la que los platicábamos. Y empiezan con eso: ay, párale, mira, ¿no tienes otro chiste mejor? Cámbiale eso. Entonces ya no es nomás yo no lo hago, sino que yo también ya no participo. O me voy yo o les digo: párenle, ¿verdad? Porque eso no está correcto. Entonces digo, lo traigo a colación porque estamos viendo que la palabra, lo importante de la palabra. Vamos a leer Proverbios 18 del 20 al 21. Proverbios 18 del 20 al 21. Proverbios 18 del 20 al 21. Vamos a ver si le pescamos bien esto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Porque a veces usamos el versículo 21 y ese es el versículo que siempre usamos, pero trae un contexto. El contexto es el versículo 20 y está diciendo: del fruto de la boca del hombre, de eso te vas a llenar. Del fruto, no dice de la boca del hombre, del fruto. O sea, de lo que estás diciendo, eso es de lo que te vas a llenar. Y lo vemos también, el Señor Jesús nos dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante las palabras. Entonces aquí el punto de la ley de los milagros es: ¿cómo opera la ley de los milagros? Quitamos los ojos de las circunstancias y los ponemos en Jesús, no en lo que nos da la gana. Un milagro no opera en lo que a mí me da la gana. Un milagro opera en lo que Dios quiere hacer. Vimos la definición de milagro: es la disposición de Dios de alterar el orden natural de las cosas para su gloria y para su propósito. Esa es la definición de un milagro. Entonces, un milagro no opera, no se altera el orden natural porque yo quiero. Es para la gloria de Dios y para su propósito. Entonces, para su propósito, Dios dice: yo quiero sanar a este enfermo. Dice: ¿quién está por ahí?
¿quién anda por ahí? A ver, Jessica, tú ve y ora por él. Y entonces ahí es donde ya inició. El milagro ya inició. Dios ya dispuso que fuera sanado. Ahora, al que le dio la revelación, ahí empieza esta ley. Y es, no pongan los ojos en las circunstancias, ponlos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe empieza en Él y termina en Él. Él es el autor y Él es el consumador. Fuera de Jesús no hay fe. En Él empieza la fe y en Él termina la fe. Entonces, quítalos de las circunstancias. Dios ya vino a nuestro corazón, nuestro espíritu nos dio la revelación. Veas esto. Entonces quita los ojos de las circunstancias y ponlos en Jesús, que te está dando la orden. Número 2, no dudar en su corazón. Ya vimos los ejemplos como el padre de Juan el Bautista, un hombre totalmente entregado a Dios, profeta, todo de Dios, y cuando le dicen tu esposa va a tener un hijo, dudó en su corazón. No dudar en su corazón. Y punto número 3, ya que pasamos esto, es di la palabra. Ve y di la palabra. Dios está diciendo, dile, pues mi amigo, levántate. Y ahí es donde donde se congela el cliente, ahí es donde nos dan ñañaras, ¿eh? Donde totalmente nos helamos paleta. Si es que estoy sintiendo ir a orar por él. Uno que tiene una pata chueca, lo que sea, es levántate. Y no nos atrevemos, ¿eh? No nos atrevemos a hacerlo. Entonces así es como va operando. Entonces vamos a ir, son las reglas, aclarando que no es una receta de cocina, porque aclaramos, nace en Jesús, es la disposición de Dios de alterar el orden natural para su gloria y para su propósito. Y bueno, vamos a dejarle ahí y terminamos la semana que entra con la parte número 3, que es el mayor obstáculo para ver un milagro. Ese, aunque haya salido de Dios la instrucción, aunque tú pongas los ojos en Jesús, aunque tú no dudes en tu corazón, aunque digas la palabra y te topas con una pared enfrente. ¿Cuál es ese obstáculo? Para la otra semana lo vemos, pero les voy a dar es la falta de perdón. La falta de perdón nos tiene anulados en las cuestiones espirituales, ¿verdad? Pero bueno, lo vemos más a detalle la semana que entra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu palabra nos viene a aclarar y nos viene a indicar el camino correcto, el camino práctico para poner en práctica las obras de Dios, lo que tú tienes para nosotros y para este mundo a través de nosotros, de iniciativa tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener un pequeño break y ahorita empezamos con la alabanza.